pues voy a presentar a la profesora Mar Zarzalejos, que nos acompaña desde su casa por problemas personales, como os he dicho. Ella es catedrática de Prehistoria y Arqueología del Departamento de Prehistoria y Arqueología, es catedrática de Arqueología dentro del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. Llevamos trabajando juntas muchísimos años, por lo tanto me resulta siempre más complejo hacer una presentación de una amiga, como me parece con Virginia, que de un compañero de profesión. Voy a intentar a ver cómo lo hago. Ella tampoco es nacida en la UNED, ninguna de nosotras lo somos. Todas venimos de lugares distintos. Ella viene también de la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo su licenciatura y su tesis doctoral sobre el yacimiento. ¿Le puedo llamar minero, Mar? Sí, quizá sí. No. El yacimiento minero de Sisapo en la Bienvenida, la actual Ciudad Real. Y es una de las líneas de investigación que no ha dejado nunca, la línea que comenzó con su tesis doctoral. Es una línea sobre la arqueología minera que ella ha llevado a distintos congresos nacionales e internacionales y ha realizado investigaciones no solo del yacimiento de Sisapo, sino también de todo el territorio del entorno. Es decir, de los distintos hábitats donde vivían toda esa población relacionada con las minas y que no solo habitaban en la gran ciudad de Sisapo, que lógicamente sería el lugar donde estarían, pues bueno, posiblemente los gestores, ¿no?, de esos lugares, pero en otras zonas de carácter más modesto vivirían, pues, los trabajadores. Ella se ha dedicado también a la arqueología de gestión. Durante unos años fue del cuerpo de gestión del patrimonio cultural, del patrimonio arqueológico de Albacete, llevando a cabo, pues, una labor de muchísimos años. Es la directora del departamento de Arqueología y Prehistoria y ha trabajado también muchísimo en la gestión, no solo en la gestión universitaria, sino en la gestión de la investigación, estando en la Agencia Nacional de Investigación durante muchos años, con la gestión de todos los proyectos competitivos y de todas las becas o los contratos predoctorales y postdoctorales de altísimo nivel. Sus líneas de investigación, aparte de la arqueología minera que ya os he dicho anteriormente, la arqueología de las minas, es una gran ceramóloga. Es especialista en cerámica, en contextos cerámicos de distintas épocas, porque ha trabajado también en el siglo I, pero también ha trabajado en contextos más tardíos. Creo que no me dejo mucho más. Bueno, aparte, sus publicaciones son muy numerosas, tanto en formato de libro como en formato de artículos de alto impacto. También tiene muchos capítulos de libro y libros completos de materiales de libros de docencia. Yo creo que si han estudiado en la UNED conocerán todos los manuales de arqueología en general y de historia de la cultura material del mundo clásico en particular. Son 3 o 4 libros, otros capítulos de libro en los libros de métodos y técnicas, etcétera, etcétera. Con esto yo creo que no me voy a alargar más porque lo interesante, ya ven tu larga trayectoria investigadora, lo interesante es que tú nos comentes y nos acompañes al convivium. Nos vamos contigo a beber y a comer. Muchas gracias, Carmen, por esa presentación que me abruma. Vamos a compartir la pantalla. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero empezar mi intervención dando las gracias públicamente a las profesoras Giral e Íñiguez por invitarme a formar parte del elenco docente de este curso, en el que se están ustedes introduciendo en el ámbito de la cultura del ocio aplicada al mundo romano y todas sus manifestaciones. Quiero expresar también públicamente mi agradecimiento a Marta Díez por su apoyo logístico a lo largo del proceso y por haberme permitido, pues, comunicarme con ustedes de esta manera, porque, como decía la profesora Giral, un problema personal pues, me ha impedido compartir estas horas con ustedes en Calatayud, y bien que lo siento.
Dicho esto, yo voy a hablar de una de estas manifestaciones de ocio, que es el banquete, llamado por los propios romanos convivium, que es una manifestación de ocio que tiene lugar dentro del ámbito privado, esto es, dentro de las casas, aunque quiero decir desde el principio que su significado y contextualización correcta es un buen reflejo de una serie de conceptos que superan propiamente la esfera privada para describir rasgos de la sociedad romana que, como todos ustedes saben, es una sociedad, una estructura fuertemente jerarquizada. Para situarnos un poco en la temática de la lección, voy a presentarles brevemente los contenidos a los que voy a hacer mención a lo largo de la clase. En primer lugar, quería explicarles un poco el concepto del banquete, que lejos de ser una mera cena, un acto donde se comparte comida y bebida, es un acto de autorrepresentación social. Y dentro de este ámbito, pues veremos un poco quiénes fueron sus actores y qué papeles o roles tuvieron cada uno de ellos. Después, somos arqueólogos. Este convivium, este banquete, tiene unos escenarios. El escenario de excepción será el propio comedor, pero yo voy a empezar partiendo del lugar de donde vienen todos esos alimentos que llegan a la mesa, y que es la cocina. Entonces, veremos brevemente cómo son las cocinas, cómo son los comedores, en fin, todos los espacios que asistieron a la realización de estos convites desde el inicio hasta el momento final. Estoy hablando de que el protagonista esencial del convivium pues, es la comida y la bebida. Bueno, pues vamos a ver cómo se prepara el menú, qué alimentos pueden llegar a la mesa y cómo, con distintos tipos de preparación, pues llegan a componer los manjares que se daban cita en los escenarios conviviales más exóticos y más ricos. Una parte importante, sobre todo para dentro de la arqueología, ¿no? Para nosotros como arqueólogos y arqueólogas, será la que tiene que ver con el servicio de mesa, es decir, todos y cada uno de los elementos que formaban parte de esa escenificación y de ese acto de convivencia y de cena. Y luego pasaremos ya a ver cuál es la estructuración de esa cena, que como en otras tantas cosas del mundo romano estaba absolutamente sistematizada, y que yo he llamado una cena en 3 actos, puesto que estaba claramente dividida en una serie de partes, en este caso en 3 partes, ¿no? Para finalizar con la comisatio, que no es otra cosa que el consumo de vino, que sí, por razones que luego les voy a explicar. Visto lo cual, vamos a empezar con esa conceptualización de los banquetes en el mundo romano. En realidad, el banquete tiene una importante tradición dentro de las culturas mediterráneas, y como muchos de ustedes saben, pues se asocian inicialmente a actividades militares y religiosas, entre ellas particularmente las de carácter funerario, como bien han podido estudiar en los ambientes etrusco o, por supuesto, en el griego. De hecho, en la literatura helena, a menudo todos estos eventos servían de escenario a la acción justo antes de que se produjera una acción bélica. Y nada mejor que evocar las obras de Homero, particularmente la Ilíada, y esas fiestas que se desarrollan en escenarios que ahora llamaríamos prebélicos. Tampoco podemos olvidar toda una serie importante de obras filosóficas que tienen su desarrollo precisamente en el curso de un banquete. Podemos evocar, pues, por ejemplo, el famosísimo banquete de Platón, el banquete de los 7 sabios de Plutarco, el banquete de Jenofonte, en fin, toda una serie de cenas en las que se charlaba o se debatía sobre temas culturales o filosóficos, siempre acompañados del consumo de comida y de bebida. Y este tipo de escenificaciones, pues,
no eran otra cosa que una manifestación de la cohesión social y cultural que servía a los griegos para diferenciarse o para mejor exhibir su diferenciación respecto a las gentes bárbaras, esto es, a los no griegos. En el mundo romano, los banquetes surgirán también como una manifestación cultural y social en la que los valores y las manifestaciones de poder se acompañan de una serie de manifestaciones de extravagancia en la comida y en la bebida. De manera que estos actos se convirtieron muy pronto en una especie de escenificación de la riqueza económica y sobre todo de la posición social de quienes organizaban estas cenas. El banquete, por tanto, y esto es algo que quiero que fijen, como decía antes, no es una mera cena, sino que es uno de los rituales romanos sociales más importantes y desempeña, entre otras cosas, un papel esencial a la hora de establecer las relaciones entre los miembros de las élites y sus dependientes, sus clientes, o entre iguales, o entre señores y potenciales partidarios, siempre que se postularan para cargos políticos. Es decir, que detrás de los banquetes no había simplemente una invitación, como sería común en nuestros días, sino que el asunto trascendía e iba mucho más allá. Los tipos de banquete eran muy diversos. Había también, no obstante, banquetes que servían pues, para que un dominus, un rico señor, pues mostrara su generosidad a un círculo de amigos o de allegados. Pero también hubo banquetes organizados por los propios emperadores, que se convierten en espectáculos de carácter oficial y casi en ceremonias de Estado. No faltan ocasiones, lo sabemos bien a través de algunos testimonios como este que les muestro aquí, en que esos banquetes se organizan para festejar un evento mucho más cotidiano, como un cumpleaños. Y esta es una pieza especialmente bonita, que es una tablilla del campamento de Vindolanda, en Gran Bretaña, en el que una mujer está invitando a otra a una comida, a una cena, con motivo de su cumpleaños. La importancia de este texto, aparte de, bueno, pues de esa rica información sobre vida cotidiana, es que se trata del texto escrito por una mujer más antiguo que conocemos. El convivium romano se ha representado, se representó en todas las épocas de la historia romana y así quedó plasmado en su literatura como un evento, como digo, de interacción social en un ambiente de exhibición visual de carácter pues casi teatral. Plutarco, por ejemplo, destaca estas condiciones del convivium en una obra, Las cuestiones conviviales, está escrita, como saben, en el siglo I, y que califica las cenas aristocráticas como una procesión y un espectáculo. Y recalco todas estas cuestiones porque les van a ayudar a contextualizar luego cómo son los elementos de la cultura material relacionados con el banquete. Y por evocar un banquete famoso en la literatura romana universal, pues nada mejor que el de Trimalción, ¿no?, que aparece, es uno de los pasajes del Satiricón de Petronio y que nos describe un banquete celebrado o mejor organizado por este Liberto, que es, bueno, pues algo parecido a lo que hoy llamaríamos un nuevo rico, hortera, que hace una ostentación casi obscena de su riqueza y que encarnaría pues un paradigma de persona extravagante, con un gusto pues, prácticamente carente del más mínimo refinamiento y que se dedica a lo largo de toda la cena pues, a hacer una ostentación de todos sus bienes, de todas sus riquezas, a través de la comida, de la bebida y de todos los objetos que iban formando parte de esa escenificación que les decía antes. El punto álgido en la celebración de estos banquetes se va a alcanzar en época tardía,
en época tardía, donde la propia forma arquitectónica, como luego veremos, pues fomenta la realización de unas decoraciones muy barrocas, muy exuberantes, con grandes cortinajes, con mucho apoyo de telas ricas, venidas de Oriente, que pretendían emular las celebraciones de Estado, las celebraciones de aparato, de tal manera que el dominus de una villa que celebraba una de estas cenas dentro de su propiedad, pues pretendía impresionar a quienes acudían a ella como invitados. Todas las imágenes de la pintura y de mosaicos que son muy ricas a este respecto, algunas les van a resultar familiares porque yo las voy a poner repetidamente para ilustrar determinados aspectos y también porque han tenido oportunidad de verlas en la lección que acaba de impartir la profesora Giral. Como digo, todo este imaginario iconográfico romano pues es muy rico y junto con la literatura y con los elementos de la cultura material nos permiten hacer o recrear, mejor dicho, la esfera reinante en una de estas celebraciones. Y vamos a empezar hablando de los aspectos sociales, de quiénes son los diferentes grupos de personas que tomaron parte en estos banquetes o convivia. En primer lugar, podríamos hablar de quiénes los organizaban. Ya decía antes que existían banquetes organizados por el propio emperador o por los miembros de su familia, pero también veremos que los organizaron muy a menudo los oligarcas, los miembros de las oligarquías locales o provinciales, pasando, como no, por los miembros del orden senatorial, del orden ecuestre. Aquí les he puesto, pues, huyendo un poco del tópico de la pirámide social romana, pues un poco la estratificación social bastante cerrada, con escasa permeabilidad entre unas clases y otras, a no ser por razones de renta, pero que en algunos casos era el nacimiento el que determinaba la posición de los individuos. En la base de la pirámide social o de la jerarquía social se encontraría la plebe y por debajo de la plebe el grupo grande de los esclavos y las esclavas, que eran considerados casi pues, cosas. Dentro de la sociedad romana es una sociedad, como saben, esclavista, y en el escalafón más bajo se encontraban los esclavos. Formaban parte de estos, todas las clases sociales forman parte de alguna manera o de otra por su propia posición social del banquete, de tal manera que las clases ricas y acomodadas eran quienes organizaban o quienes asistían como invitados egregios a estos banquetes, pero también encontraremos gente de la plebe, especialmente libertos, enriquecidos, que podían asistir a este tipo de celebraciones. El ejemplo de Trimalción a este respecto es bastante claro. Dentro de la escala inferior, pues si tenemos que hablar de personajes relacionados con este asunto, pues hay que hablar lógicamente de los cocineros, los coqui. Eran a partir del siglo II, el siglo II antes de Cristo, con la conquista por parte de Roma del ámbito griego, supondrá un antes y un después en muchas cosas dentro del mundo romano, pero desde luego en el ámbito de la alimentación y de la celebración del banquete y la sistematización de las jerarquías y de todo el aparato que confluye en estas celebraciones, es un momento fundamental para la fijación de muchas de estas costumbres. Y a partir de ese momento es cuando empieza a cobrar importancia la figura del cocinero, del cocus. Paradójicamente, cuando se hace una historia social y cultural de la alimentación en Roma, estos personajes, los cocineros, pues tienen muy poca presencia porque hay muy pocas evidencias arqueológicas. A lo sumo, algunos epígrafes como este, donde este cocinero pues, se erige una memoria en la que se representa el cuchillo, que fue uno de los elementos, bueno, de su oficio con los que más trabajaba. Pero sí que tenemos bastante información en la comedia. Es uno de los géneros que aporta más datos, especialmente porque los cocineros romanos tenían su parangón en el mundo griego, que era el mageiros,
una figura que aparece habitualmente en las comedias media y nueva, y que eran personajes charlatanes, fanfarrones, bueno, pues que con unas características y unas connotaciones especiales que parecen trasladarse también, según vemos en la literatura romana, a este ámbito. A partir del siglo II a.C., como les decía, este cambio traerá aparejado incluso el interés por parte de los grandes señores romanos por importar, entre comillas, cocineros que eran esclavos procedentes de Grecia. Y puede decirse, el propio Plinio se hace eco de ello, que el vínculo entre el dominus y su cocinero es un poco especial, es un poco más marcado que el que podía tener el señor con otros miembros de su servicio. La movilidad social de los cocineros no nos resulta muy conocida, salvo por algunos ejemplares epigráficos, pero sí parece que hay cocineros relacionados especialmente con la casa imperial que ascendieron en la escala social, o también hubo cocineros que se aliaron o se convivieron dentro de un collegium, relacionado con ese oficio. Otro personaje o otro papel importante dentro de este ámbito de intereses será el de los gastrónomos. Y hablar de gastrónomos en Roma pues implica necesariamente traer a colación la figura de Apicius. Es un personaje un poco oscuro, aunque todos hemos oído hablar de él. Cuando uno indaga un poco en la historia de este personaje, pues se da cuenta del misterio y de la oscuridad, hasta el punto de que hay trabajos que hablan de 3 personas que vivieron en distintos momentos con ese nombre y siempre relacionados con ese interés por la gastronomía. Pero digamos que la tradición clásica asocia a este Apicio con un personaje que vivió en época de Augusto y de Tiberio, que conocemos, bueno, pues estaba muy interesado por el conocimiento profundo de la gastronomía, por estar a la última en los mejores bocados y en probar y catar los alimentos más exquisitos, hasta el punto de que Ateneo de Naucratis nos dice que fleta un barco solamente para comprobar si las quisquillas de Libia eran tan grandes como se venía diciendo. Cuando llegó a Libia, no bajó del barco, vio que las quisquillas no eran grandes y volvió otra vez a su tierra. De tal manera que no es difícil imaginar que con todos estos intereses en la comida y en gastos enormes invertidos siempre en obtener alimentos muy exóticos, pues su fortuna fue decayendo hasta el punto de que sí conocemos bien su final, que fue el suicidio, porque llegó un punto en que vio que bajaban tanto las finanzas que llegaba un momento en que no podía mantener ese tren de vida y decidió poner fin con veneno. No sin unos parrafitos muy graciosos de Marcial, que decía Carmen que está saliendo a colación repetidamente a lo largo del curso. Bueno, pues Marcial viene a decir, y aquí te tomas tu último alimento, ¿no? Jocosamente ironiza acerca de este Apicio. Pero su obra, estos 10 libros de Re Coquinaria, constituyen un clásico inexcusable en cualquier estudio o en cualquier afirmación que pueda hacerse acerca de la cocina y sobre todo de la gastronomía de época romana. De hecho, saldrá a colación a lo largo de mi intervención en repetidas ocasiones. Las cocinas y también, por supuesto, los comedores de las casas, de las domus urbanas o de las villas rústicas más ricas, indudablemente debieron ser un hervidero de trabajadores en el momento de la celebración de los banquetes. El colectivo de los esclavos destinados al servicio de mesa pues, era muy numeroso, muy variado y también muy especializado, llegando a alcanzar los esclavos que hacían bien su trabajo precios elevados en los lugares de venta. De tal manera que cuando cobraban un cierto nivel, pues esos esclavos se destinaban a servir
al personaje más importante de la cena de que se tratase. Un asunto, aquí los tenemos en plena acción, pues aquí en esta pintura conservada en el Museo Getty de California les vemos despiezando un animal en la cocina, o en estos mosaicos de Cartago les vemos llevando todo tipo de viandas al comedor. En fin, veremos en otros momentos algunas de estas imágenes cuando resulten alusivas a algún aspecto que me interese destacar especialmente. Existían también unos jóvenes griegos de origen griego, más específicamente alejandrinos, que eran bellos, eran personajes jóvenes con los cabellos ensortijados. Aquí tendríamos uno que podría representar bien ese papel, y que se encontraban entre los esclavos más apreciados y más caros de las casas ricas. Estos escanciadores, porque se dedicaban específicamente a escanciar el vino a los invitados más ricos o más importantes, formaban parte, por así decirlo, del propio decorado del banquete, porque estaban emulando a Ganímedes, el copero de los dioses. Entonces necesitaban un personaje de una belleza y de una prestancia, pues, que permitiera hacer ese tipo de comparación. En todo caso, cada uno de los sirvientes, desde los camareros hasta los catadores, a los que trinchaban, a los que estaban trabajando en la cocina, todos representaban un papel especializado. Por ejemplo, entre los trinchadores, pues había unos expertos en trinchar carnes, otros en despiezar pescados. Era algo así como los cortadores de jamón en nuestra época, y los trinchadores además estaban muy cotizados también. También había un instructor que era el responsable de montar los platos en la antesala que solía haber en los triclinia antes de presentarse ante los invitados, o también el velarius, que era el encargado de la realización de los postres y de la presentación de los mismos en la comida. Veamos ahora cuáles son los escenarios del convivium. Ya les decía antes que todo esto tenía lugar en unas sedes, y que vamos a empezar por hablar de la cocina. La estructura original de las domus romanas, pues, no disponían de cocina. Esto un poco da respuesta a alguna de las cuestiones que se habían formulado a propósito de la intervención anterior. La comida, inicialmente en los tiempos más antiguos de Roma, se preparaba en un hogar o focus que solía estar alojado en un rincón del atrio. Algunos autores dicen que el nombre del atrio precisamente deriva de ater, que es negro, porque la realización de humos pues debía trasladarse a las paredes y debía ser una zona bastante oscurecida. Con el tiempo sí que se crean ya lugares específicamente dedicados a la transformación de los alimentos, que recibieron el nombre de culina o coquina. Solían ser estancias de pequeñas dimensiones y a menudo en algunos lugares, luego veremos que en otros no, podían constar de un banco de obra, que ven aquí, sobrelevado, estaba construido pues, con ladrillos o con mampostería, construido sobre un arco y con una superficie protegida por una especie de realce que evitaba que se desbordaran las cenizas, porque no se cocinaba sobre llama viva en el mundo romano, sino sobre cenizas, y luego lo veremos con un poquito más de detalle, porque eso requiere un acondicionamiento especial de los objetos y de su posición dentro de la propia cocina. Como decía, las cocinas suelen ser pequeñas, pero también encontramos cocinas pues casi industriales, ¿no? Como esta que apareció en la villa de San Marco, en Estavia. Aquí tenemos una recreación de una cocina en el yacimiento de Carnuntum, en Austria. Aquí, como ven, no se trata de una cocina de las de tipo pompeyano, como la que acabamos de ver, sino una cocina con una plataforma debajo de la cual se encendía un fuego. Sería algo parecido a las placas que había en los pueblos. Yo, en casa de mis abuelos, he conocido este tipo de cocinas. Bien, pues en Carnuntum, en Austria,
se restituye una cocina de estas características y además se acompaña pues, de todo tipo de acondicionamiento que a través de específicamente de la arqueología pompeyana o bueno, vesuviana, mejor dicho, se puede rehacer o se puede restituir. Pero lo habitual, al menos en Hispania, es que aparezcan cocinas de fuego bajo, muy poco sobreelevadas sobre el nivel del suelo, apenas unos centímetros, como mucho 20 centímetros. Y les traigo aquí un ejemplo del yacimiento de La Bienvenida, del antiguo Asisapo, sobre el que hablaba Carmen en mi presentación. Hace poco menos de un año hemos participado en la edición científica de un libro sobre cocinas hispano-romanas y es que este tipo de acondicionamiento de parte de las casas no ha solido recibir la atención que merece porque tradicionalmente los investigadores hemos fijado más nuestra vista en aspectos mucho más atrayentes y las cocinas forman parte de lo que algunos autores denominan la arqueología povera, que en definitiva nos está ilustrando sobre bueno, las pautas de vida y la cotidianeidad de lo que sucede dentro de una casa romana. Bien, pues en este caso, en esta casa de La Bienvenida, que es una casa rica, con más de 1000 metros cuadrados, aquí la tienen, una casa de peristilo, la cocina estaría ubicada en este rinconcito al lado del triquinio que vamos a ver después. Esto no es muy habitual. Lo normal es que las cocinas se alejen de los comedores, porque como veremos ahora, las cocinas son lugares un poco inhóspitos y donde se concentran mucho humos y olores y se intentaba rehuir de la afección de este ambiente inhóspito dentro del comedor, pero en este caso estaba muy cerca, lo cual, bueno, pues también tenía la ventaja de que facilitaba el tránsito de los alimentos directamente desde la cocina al comedor. Ejemplos como este de La Bienvenida los encontramos repartidos en muchísimos casos dentro del mundo hispano-romano. Pues he traído aquí algunos que casi se repiten de manera mimética, ¿no? Son en todos los casos pues unas estructuras casi a ras de suelo, a lo sumo con una delimitación para evitar que se desbordaran las brasas. Esto es importante, el tema de que no se utilizan fuegos vivos. Y bueno, pues vemos que son unas pautas muy propias de la arqueología hispano-romana o peninsular. El interior de las cocinas lo vemos recreado en esta imagen. Es una imagen del catálogo de la exposición Tempus Romae que se puede visitar en este momento en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid y que ha sido realizada por Pilar Cienfuegos bajo nuestra asesoría científica. Aquí verían bueno, pues cómo debía ser el interior de uno de estos habitáculos, pues oscuro, no tenían chimenea, es importante indicarlo, a lo sumo una pequeña ventanita en la zona donde se encontraba el hogar y bueno, pues en ella se daban cita toda una serie de miembros de la servidumbre de la casa que pues desarrollaban distintas operaciones relacionadas con la preparación de los alimentos. Como les decía, las cocinas romanas pues, no son cocinas de fuego vivo, sino cocinas sobre brasas. Lo habitual es que los recipientes se pusieran o se dispusieran directamente sobre las brasas, pero cuando se trataba de cocinar algún compuesto farináceo, pues para evitar que se adhiriera a la base del recipiente, era muy frecuente que se utilizaran este tipo de elementos como parrillas, trébedes, morillos, etcétera, que los vemos habitualmente, bueno, en Pompeya, que os podéis imaginar, las ciudades vesuvianas son el paradigma donde siempre hemos de mirar para buscar información sobre todas estas cuestiones, pero aparecen en otros yacimientos, como es el caso que se trata de elementos aparecidos en yacimientos de la península ibérica. Dentro de las cocinas podía aparecer también una pequeña pileta
conteniendo el agua para permitir la utilización del agua en distintos procesos culinarios o también para la limpieza. Las cocinas romanas no suelen ser limpias. De hecho, en la que hemos excavado nosotros en la bienvenida, la acumulación de desperdicios sobre la que iban pisando, a medida que se iban echando, se iba pisando, iban formando una masa compacta. Bien, pues eso al excavarlo nos ha proporcionado muchísima información acerca de los alimentos que se comían. Y es interesante, luego diré que bueno, las gallináceas y las aves son un elemento muy utilizado dentro de la gastronomía romana, pues en este caso nos dio información acerca de que los huesos de gallináceas aparecían muy pequeños y muy consumidos, y esto significa que hacían caldos de gallina. Los arqueólogos obtenemos, como bien saben, muchísima información de la basura. Bien, acerca de esos objetos, pues no solamente los encontramos vivamente dentro de las excavaciones, sino que también están representados en la iconografía romana. Así, por ejemplo, en este mosaico de la Villa Romana de Marbella, pues vemos distintos tipos de parrillas y de trébedes, en algún caso representado de manera pues casi naif, ¿no? Visto desde arriba, pero es un morillo exactamente igual que el que les ponía antes. O por ejemplo, fijémonos en este aparatito, que era una especie de estufa que podía o que existía o se disponía en los triclinia para mantener la comida caliente, y había también una especie de samovar para el calentamiento del vino, puesto que, como decía la profesora Giral antes, el vino habitualmente se consumía caliente. Bien, si tenemos que hablar del escenario clásico del banquete, pues lógicamente hay que hablar del triclinio, y vuelvo a traer esta imagen del Museo de Zaragoza, que recrea el hallazgo de la casa, de la Domus Romana de la calle Añón. Es una imagen que, desde mi punto de vista, reproduce muy bien cuál debía ser el ambiente interior en lo que atañe al mobiliario y sobre todo a su disposición, que era una disposición fija, perfectamente prefijada, y que estaba compuesta por 3 lechos. De hecho, el nombre triclinium deriva de 3 clinae. Clinae es el nombre griego que recibían estas especies de camas en las que los romanos comían en estos lechos. La costumbre de comer en un lecho no es una novedad. O sea, a poco que pensemos, por ejemplo, en las pinturas etruscas, pues nos damos cuenta que aquellos banquetes funerarios que se reproducen fantásticamente en las tumbas de Etruria, pues reproducen o ya se realizaban en este tipo de lecho. Es una costumbre griega, o sea, llega al mundo etrusco a través del mundo griego. Y dicen que desde el mundo griego llega también por influencia del mundo oriental, donde existían muchas comunidades nómadas que tenían que comer bueno, pues donde necesitaban, y se disponían sobre el suelo o sobre pequeños camastros realizados con telas o con objetos, o sea, con lechos portátiles, y ya comían de esa manera. Los griegos son quienes comienzan a introducir el lecho, el mueble, específicamente para la realización del simposio del banquete, que es el nombre que tiene. Simposium es el nombre que tiene el banquete en el mundo griego, como bien saben. Desde el punto de vista nuestro, actual, esta posición recostada pues puede parecer poco confortable, ¿no? para comer, pero sí que permite ingerir una mayor cantidad de comida sólida y de bebida. De hecho, también en los banquetes rituales sabemos que se mantiene esta misma posición, por lo que quizá esta postura tenga o represente la supervivencia de una costumbre religiosa, como tantas otras cosas en el mundo romano, ¿no? Donde la religión impregna casi todos y cada uno de los parámetros de la vida. El triclinio
Desde el punto de vista de su acondicionamiento, pues ni qué decir tiene que es una de las estancias más bellas de la casa, más nobles. Suelen estar decorados pues, con mármoles, con mosaicos, con frescos, con estatuas, con fuentes, en fin, concentran el mayor interés por invertir por parte de los propietarios porque es su escaparate social. Allí se van a reunir quienes vienen bueno, quienes forman parte de su clientela o sus amigos o personas que están por encima de ellos en la escala social. Y era una forma de, bueno, de exhibir su poderío social y económico. Las mansiones más adineradas no disponen de un único triclinio. Suelen tener uno de invierno, cobijado al interior, y un triclinio estivo, como decía antes la profesora Giral, era un triclinio de verano. Aquí vemos esta reconstrucción de la misma exposición de la casa, del triclinio de la Casa de los Grifos de Complutum, en Alcalá de Henares, que es un triclinio abierto al peristilo, es decir, donde la naturaleza que se da cita en el peristilo, en el jardín, en el viridarium de la Domus, pues forma parte de ese escenario que recrea o que se pretende reforzar el mensaje que da el Dominus a sus invitados. No falta también, bueno, protagonista de excepción, aquí lo tenemos, el Lectus Triclinaris. Suelen ser, en los triclinia de interior, suelen ser muebles. Muebles que en las casas más ricas pues están realizados con maderas exóticas y muy decorados con taceas e incluso con elementos preciosos. Una cosa importante es que dentro de esa sistematización que tipifica toda la celebración del banquete, pues hay una sistematización en lo que atañe a las clinae y a la forma de disponerse en ellas para la cena. Como vengo diciendo tantas veces, se trata de 3 lechos que forman, o sea, dispuestos en forma de U. Generalmente participaban 3 personas en cada uno de estos lechos, con lo que las cenas pues, solían contar con 9 participantes, aunque no faltarán casos donde se multiplique el número de clinae y, por tanto, el número de participantes, sobre todo en esos convites de celebración oficial, ¿no? Imperial. No podía haber 9 personas, sino que había muchas más. Tenían un nombre, los triclinares. El que estaba en esta posición era el Lectus Imus o Imus Lectus, el Medius Lectus y el Summa Lectus. Y en el centro se encontraba la mesa. Existen distintos tipos de mesa. Los conocemos a través de la iconografía. Aquí vemos algunas pinturas con su reflejo fiel en la cultura material, nuevamente, de los ejemplos pompeyanos, pero había distintos tipos de mesa. Había mesas cuadradas, como esta que tenemos aquí, realizada en mármol y que se llamaba ciliba, dice Barrón, que este nombre quizá derivaba del hecho de que recibía alimento, el cibus. Pero otros autores indican que esa etimología no es correcta y que lo que significa es mesa de 3 pies. En este caso, un pie, otro pie y el trasero. Pero fueron muy habituales este tipo de mesas redondas, con 3 patas también, que son unas mesas móviles. Es habitual que se dispongan en el triclinium en el momento de la cena y que cuando ya la cena finalice, los sirvientes las saquen, las retiren del comedor. Generalmente son mesas que llegan a la altura, están bien promediadas en su altura para que la toma de la comida y de la bebida resulte fácil a los participantes en el banquete. Es interesante decir que generalmente cuando se retiran, al final del banquete, cuando se retiran las mesas, existía una tradición de que no se retiraran limpias, sino que se limpiaran después y se retiraran con alimentos. Esto de los alimentos, luego veremos que tienes, o sea, de los alimentos que sobran,
tienen su interés por una cosa que voy a decir dentro de muy poco. Y quería antes mostrarles esos Triclinia aestiva Triclinia aestiva, que son realizados en obra y que bueno, pues solían contar con pérgolas para protegerse de los rigores del calor en el verano, y podían contar también con fuentes y con toda una serie de aditamentos decorativos que dignificaban una vez más estas salas. Aquí tenemos varios casos procedentes también, en todos los casos procedentes de Pompeya. Bien, y decía antes que era frecuente que se arrojaran los desperdicios al suelo. ¿Y esto por qué? Pues porque había la tradición de que los alimentos venían de la tierra y habían de volver a ella. Es decir, lo de arrojar los desperdicios al suelo no era una costumbre de suciedad de los romanos, sino que tenía un significado simbólico y nuevamente un trasunto religioso en este caso. Me sirve esta imagen también para decir que, aparte de los Triclinia, en época tardía la complicación arquitectónica de las villas, especialmente de las villas rústicas, con la creación de espacios de recepción de remates absidiales, trajo consigo la imposición de otro tipo de mueble, que en unos casos estaba realizado en madera, pero en otros casos también construido en obra, como este que se reproduce o que se representa en esta recreación. Y este mueble se llamaba Stivadium. Como ven, se adaptaba, se adecuaba a la forma absidiada del espacio. En este caso, si la habitación no tenía unas grandes dimensiones, se reducía un poquito el número de participantes, puesto que esa disposición circular permitía la presencia de menos invitados que en un triclinio. Tenemos aquí, estaba diciendo que los estivadia son construcciones generalmente de época tardía, pero existen casos más antiguos, como este que les muestro, un estivadium en Villa Adriana, por tanto estaríamos en el siglo II, y que formaba parte de los acondicionamientos para las salas de banquetes construidas por el propio emperador Adriano en su magnífica villa en Tibur. Las imágenes, la iconografía vuelve a ser pródiga y muy rica en este caso, y vemos cómo era la disposición de esos estivadia, pues por ejemplo en las catacumbas. Es decir, estamos ya en contextos de cronología bastante más tardía, de los siglos III o IV, y aquí se ve específicamente cómo habría una disminución en el número de participantes en estas cenas, bueno, que aparecen dentro de las representaciones cristianas, pero que no son otra cosa que un trasunto de las escenificaciones, es un trasunto del banquete pagano reconvertido o con significación relacionada con el banquete eucarístico. Bien, hasta ahora, cuando vemos triclinia en ciudades vesuvianas, pues es fácil saber lo que son, porque conservan, especialmente en Herculano, hasta los muebles, los armarios, que olvidé decir que en algunos casos dentro del mobiliario de estas habitaciones había también un armario para acoger la vajilla. Entonces es fácil saber que estamos ante un triclinio, pero cuando se excavan restos mucho menos conservados, pues la cosa no es tan fácil. Bueno, pues les traigo un caso de la ciudad de Sisapo, de ese triclinio que veíamos antes, contiguo a la cocina, que la tendríamos aquí. Y aquí lo que funciona para identificar como triclinio es la propia semántica del pavimento de mosaico. Una semántica en la que vemos una zona tripartita en forma de U, que es una zona, no creo que se aprecie muy bien en la imagen, pero hacen acto de fe de lo que yo les digo, es una zona realizada con un mosaico en blanco y negro, mientras que esta alfombra central sí que es una alfombra polícroma, de tal manera que en estos espacios se alojarían los triclinares
y los participantes en el banquete pues tendrían ante sus ojos la visualización de la parte más rica del mosaico, la que estaba realizada con teselas de colores y que además encerraba un mensaje, bueno, pues una semántica relacionada con el propio banquete, puesto que algunos de los elementos decorativos que aparecen aquí pues son la crátera, es decir, relación con el vino, máscaras teatrales relacionadas con el mundo dionisíaco, en este caso báquico, y una serie de representaciones de animales marinos, peces, cefalópodos, etcétera, que pretendía ser una indicación de la riqueza del propietario de esta domus, ya que nos encontramos en un punto situado muy al interior de la península, donde la llegada de pescado sería bastante rara y si llegaba debía ser algo absolutamente carísimo y porque, claro, tendría que venir ya conservado, porque el pescado fresco con muchos días de viaje, pues evidentemente no soportaría. Pero es una forma de decir, yo soy un rico propietario y me puedo permitir tener todos estos pescados que os ofrezco a la manera de seña, de regalo a quienes venís a participar del convite en mi casa. El resto del mobiliario pues se reducía, como les decía antes, a un armario. En algunos casos en Herculano se conservan. Bueno, también solía estar conformado por estos candelabros. No debemos olvidar que los banquetes muchas veces se prolongaban hasta horas de la noche y necesitaban iluminación artificial. Entonces, formando parte de la decoración o, bueno, de la logística de la propia estancia, pues estaban todo tipo de elementos para soportar la iluminación. En unos casos lucernas y en otros casos, como digo, lampadarios o lucernarios. O también quemaperfumes, porque era bastante habitual, bueno, los olores en el mundo romano. Antes hablaba la profesora Giral de la arqueología sensorial y siempre nos debemos acostumbrar a introducirla en estas recreaciones sobre el mundo antiguo, porque nos ayudaría a entender muchas cosas, ¿no? Y esa obsesión de los romanos por los perfumes, como después los franceses en épocas mucho más avanzadas, pues por algo era. Bien. Había esta iluminación, bueno, pues este sería un poco el escenario, ¿no? Una recreación de un escenario propio de un triclinio. Y aquí veríamos cómo podían ser las luces, ya está cayendo la tarde y a medida que van pasando las horas se irían intensificando. Y vamos a pasar ya, cambiando de tercio, vamos a pasar a ver cómo se prepara el menú y cómo los alimentos, qué alimentos forman parte de la mesa romana dentro del banquete y cómo se convierten en manjares. La base principal, bueno, hay 3 pilares básicos de la alimentación en Roma. El primero, como pueden imaginar, es la agricultura. Después la ganadería y en tercer lugar, pero no en menor importancia, los productos de la pesca, que aunque pudieron estar presentes en menor cuantía o en menor cantidad en las mesas romanas, eran unos productos muy privilegiados y bueno, indicadores de estatus con total seguridad. Bien, pues dentro de los productos agrícolas se producían distintos tipos de cereales, pero lógicamente el más importante era el trigo. Y el trigo enfocado hacia la obtención de harina, de la que se obtenía mediante amasado y cocción el pan. El pan era una de las bases de alimentación romana. Era el principal aporte de carbohidratos en el mundo romano. Y había muchísimos tipos de pan. Las fuentes nos dicen que el más bueno, el que estaba hecho con una harina de mayor calidad y más refinada, era el que se llamaba panis siligineus. Este era el que solían ofrecer los grandes propietarios a quienes les visitaban, a quienes eran sus invitados más selectos. A veces les daban panis secundarios. Pero la literatura latina también nos cuenta que había señores un poco avaros que distinguían a sus invitados con el tipo de pan que les ofrecían, dando pan de gran calidad a los invitados selectos y si tenían clientes de inferior extracción social,
pues incluso les daban el panis plebeius, que era un pan de baja calidad. En todo caso, cuando pensemos en el pan romano hay que pensar en un pan duro, casi como una piedra, que había que comer en sopetas porque absorbía muy poca agua por el tipo de trabajo que se le daba, y como se puede ver en la práctica totalidad de las representaciones pictóricas, que son muy ricas sobre el pan, es que se presentaba siempre o se realizaba con esta forma circular y partido en fresco en estas porciones que se llamaban quadri. Conocemos muy bien el proceso de panificación, y una de las fuentes más importantes a este respecto es el famosísimo sepulcro de Eurisaces en Roma, datado la segunda mitad del siglo I a.C., y que es un monumento funerario que se hizo construir un panadero enriquecido, un liberto dedicado al negocio del pan, que se había hecho muy rico y que se había podido permitir pues levantarse un mausoleo, una construcción funeraria en una de las entradas de Roma junto a uno de los acueductos, al Aqua Claudia. El relieve pues representa, como ven, varias de las fases, bueno, todas las fases del proceso de panificación, desde la molienda, vemos aquí cómo se hace, luego vamos a ir viendo más cuestiones, por ejemplo, la tracción de los molinos la veremos con borriquillo, o también a tracción humana, cómo se hacía el amasado, fíjense cómo son las formas estas redondas del pan redondo que les indicaba antes, la cocción con este tipo de horno, en fin, es una fuente absolutamente interesante y rica. Pero las fuentes más importantes las volvemos a encontrar en Pompeya, en esta famosísima panadería, donde tenemos, han sobrevivido algunos de los elementos de la molinería, los molinos que son elementos tripartitos, con una parte fija incrustada en este pollete circular que se llamaba la meta, una pieza con forma de campana, sobre la que giraba una pieza bitroncocónica a la que se le daba rotación a través de un eje y una estructura de madera. Y como ven aquí, bueno, pues unas veces la tracción estaba garantizada por el empleo de animales y otras veces era tracción humana. Pero aparte de este sistema, que encontramos también en otros yacimientos, en la propia Bienvenida estamos ahora estudiando también una panadería en la que se han encontrado al menos los polletes y algunas evidencias como la realización de un molde de pastelería, que indudablemente nos estaría hablando de su función. Pero lo que sí quería decir es que también se conocen otros sistemas más rudimentarios para la obtención de la harina, como los molinos móviles, que bueno, están andando por la historia desde épocas antiquísimas. Entrando a otro apartado de los productos que se consumían en el banquete, pues, y que son de origen agrícola, pues fijemos ahora la vista en las verduras, las hortalizas y las legumbres. Son elementos muy habituales en el mundo romano. Los romanos son grandes comedores de hierbas, como decía Plauto, y se consumían hortalizas pues, como el nabo, la zanahoria, los rabanitos, los espárragos, las alcachofas, las cebollas, que, lo decía antes la profesora Giral también, eran un alimento per se. La cebolla se consumía cruda, igual que el ajo. Y bueno, pues por el olor que producen, pues algunos autores, la literatura clásica los relacionaba con el aroma de las clases menos pudientes, porque a veces lo que tenían para llevarse a la boca pues eran apenas unos ajos y unas cebollas, ¿no? Pero bueno, se consumían muchísimas verduras. Los puerros eran un elemento muy apreciado y estaba bastante presente dentro de los cultivos de los hortifamiliares. También se cultivaban las lechugas, las endivias y un elemento, las habas, las legumbres. Dentro de las legumbres, aquí tenemos garbanzos, una representación de garbanzos, pero las habas son casi las legumbres más consumidas por el mundo romano y se consumían tanto en fresco como secas o como reducidas a harina. También se tomaban setas.
setas de las que bueno, pues era muy difícil localizarlas, eran unos alimentos de estación, no como ahora, que se encuentran en los mercados a lo largo de todo el año, pero en el mundo romano Marcial lo dice, que eran alimentos de estación, y Plinio se hace eco, por ejemplo, de la peligrosidad, o mejor, de la conveniencia de conocerlas bien para evitar morir envenenado, ¿no? Aunque da unas instrucciones bastante absurdas que es divertido que lean si tienen ocasión. Otro producto de origen agrícola que es omnipresente dentro de las mesas romanas son las frutas. La presencia de la fruta está asociada al postre, y es verdad que aparece en el postre, luego lo vamos a ver en la secunda mensae, pero la fruta se utiliza en todos los preparados de la cocina romana, formando parte de salsas, como acompañamiento de carnes o de pescados, y entre las frutas más consumidas se encontraban los higos. Aquí los tenemos. Hallados disecados en Pompeya o en Herculano, que no recuerdo bien de dónde procede este hallazgo, pero sí que aparece muy perfectamente representado tanto en la musivaria como en la pintura, y lo mismo pasa con las uvas, que aparte de ser el elemento que da origen al vino, también se consumían como frutas de manera muy habitual en el mundo romano. Otro tipo de frutas muy consumidas eran los melocotones o las ciruelas. Los melocotones además se podían consumir frescos, desecados o conservados con miel. Al igual que las peras también había recetas, de hecho hay recetas dentro del Rey Coquinaria, que nos habla de la realización de peras al vino, que es un plato, un postre que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Y la forma de presentarlo, pues aquí lo ven, ¿no? En unos fruteros que bueno, recuerdan muchísimo a los que podemos tener en nuestra casa, ¿no? Estas naturalezas muertas pues nos recuerdan mucho, son bastante cercanas a nuestro gusto. Muy importantes también o muy consumidas las ciruelas, de distintos colores, que se asocian por parte de la literatura latina a distintas propiedades en virtud de su color. Y también las granadas que vemos representadas aquí aparecen muy frecuentemente en las representaciones pictóricas, pero también conservadas, por ejemplo, en la villa de Oplonti. Se encontró un canasto con 10 quintales de granadas. Otro elemento que no podía faltar en la mesa romana son los frutos secos. Frutos secos como las avellanas, las nueces, las almendras, los pistachos, hasta los dátiles, que eran muy apreciados y que llegaban por vía de la importación, y también, como no, pues los piñones y los higos secos también se consumían con bastante prodigalidad. Y algo o un elemento que nosotros ya en nuestra época asociamos con la alimentación animal, que son las algarrobas, y que se han encontrado en algunas despensas pompeyanas conservadas junto con otros alimentos, por lo que se deduce que servían también para presentarse en la mesa. Y dentro de los productos de origen agrícola, inevitablemente hay que hacer una mención brevísima al aceite de oliva y al vino, que son fundamentales en la dieta romana. Las olivas consumían como tales, como aceitunas, dentro sobre todo en la fase inicial, en la gustatio del banquete romano, pero su uso fundamental era para obtener mediante molturación el aceite. El aceite es un elemento fundamental en la economía romana. Se obtenía mediante su molturación en unas prensas llamada trapetum o también torcularia, según la tipología. Aquí las tenemos representadas una y otra. En ocasiones los torcularia, bueno, en ocasiones no, generalmente podían servir bien para vino, bien para aceite, y a veces no es fácil identificar si se obtenía una cosa u otra cuando los encontramos en una excavación, y ahí es donde entran en concurso los análisis químicos para analizar las impregnaciones de distintas materias, que nos permite identificar un poco los usos.
el volumen de las importaciones de aceite, de las exportaciones hispanas de aceite a Roma, bueno, lo podemos leer a través de, me gusta mucho esta frase, monumento de la basura organizada, que es la acumulación de ánforas del Monte Testaccio en el centro de Roma, y que no es otra cosa que un montículo artificial compuesto por los restos de 25 millones de ánforas, ahora veremos de qué tipo, que viajaban desde con el aceite bético hasta la capital del imperio, y estuvieron haciéndolo durante 300 siglos. Después el aceite bético, como saben, fue sustituido por el del norte de África. El aceite se usa como condimento para la cocina, también como un elemento para la conservación, para aderezar la ensalada, nada nuevo bajo el sol, que decían los antiguos. El de mejor calidad es el aceite fresco, el que se obtiene de la aceituna verde de Benafro. Y bueno, es un aceite muy mencionado por la literatura latina. Recuerdo Plinio, Varrón, Estrabón, creo que Horacio también, que se refieren a él, ¿no? Por lo que respecta al vino, ¿qué vamos a decir? La cultura mediterránea, desde Grecia a la península ibérica, pues convirtió la vid en un producto básico, y por tanto los vinos, que están impregnados además también de una significación simbólica muy importante. Desde la época pleno-republicana el uso del vino comienza a adquirir una importancia bueno, muy marcada, a instancias nuevamente del impacto de la conquista del ámbito griego, donde el vino ya era un elemento consustancial a la propia cultura. Y bueno, pues los romanos se convirtieron en los reyes del vino en la antigüedad. Tenemos muchísimos documentos arqueológicos que lo verifican, tanto en su versión iconográfica, pues relieves, pinturas que nos ilustran de todo el proceso, o prácticamente de todo el proceso de vinificación, desde la obtención de las uvas en las vides hasta la obtención del producto final, pero especialmente interesante eran estos materiales, las ánforas, que son los recipientes concebidos específicamente para el envasado del vino, en el caso de la hilera superior, o del aceite, en el caso de la hilera inferior. Las tipologías de las ánforas binarias están bien establecidas en la mayor parte de los casos, aunque hay muchos tipos de ánforas que se desconoce todavía cuál fue su utilización. Entre otras cosas porque se envasaron también productos que no son vino específicamente, sino compuestos de vinos con distintas sustancias aromáticas, en fin, cosas diversas, en los que el concurso de los químicos, como decía antes, pues es interesante a la hora de identificar cuáles fueron esos contenidos. Pero si hablamos de ánforas contenedoras de aceite, pues la reina en ese ámbito de cosas es ánfora, la ánfora Dressel 20, y esta también, que se producen en la Bética. Todo el curso del Guadalquivir está lleno de instalaciones destinadas a la fabricación de estas ánforas que servían para envasar el aceite de los olivos de la Bética, o esta versión ya pequeña, parva, la Dressel 23, que sustituye a estas en época posterior. Para que nos hagamos una idea del volumen de esto, hablaba de una acumulación de 25 millones de piezas. Estas piezas en vacío pesaban 30 kilos y el contenido añadía 70 kilos más, por lo tanto, estas ánforas pesaban 100 kilos. Por eso, cuando llegaban a Roma, una vez se hacía la rotura de carga al lado del río, en el puerto frente al Testaccio, estos envases eran rotos y se producía un trasvase del aceite a otro tipo de recipientes de más fácil traslado y manipulación. Estas ánforas constituyen una de las bases bueno, más interesantes para la restitución de una de las páginas más importantes de la economía romana, que es, como os estoy diciendo, el transporte del aceite, porque contienen toda una serie de inscripciones, precocturan, antecocturan,
pero también una serie de inscripciones de tituli picti en los que se aporta muchísima información. A través de estos elementos epigráficos conocemos quiénes fabricaron las ánforas, pero también quiénes eran los propietarios del aceite, quiénes los envasaron y las fechas consulares, lo que permite estratificar la secuencia de todo este comercio, pues posibilitando escribir páginas interesantísimas de la historia económica de Roma. Pero hay otro elemento arqueológico que nos da información también, por ejemplo, en este caso sobre el vino, que es la identificación de restos de vides, nuevamente en Pompeya, como este viñedo de la casa del Triclinio Estivo, cuyos los restos de los cepellones permitieron hacer una restitución del hortus de la casa, o en este caso un viñedo romano francés, curiosamente situado en la zona de Borgoña, o sea que fíjense de la costumbre ancestral de los vinos de esta región, en los que se han identificado las plantaciones de viñedo romano, y como ven, una secuencia absolutamente ordenada, igual que la que se ejemplifica en esta otra imagen, y que bueno, pues permite ver, es una de las cosas que hace grande la arqueología, ¿no? Llegar a poder ver todo este tipo de cuestiones. Entre los vinos hay clases de vinos, unos más cotizados que otros. Por ejemplo, las fuentes nos dirán que eran muy famosos, muy afamados el Falerno, el Surrentino, el Vesuvinum, y también unos vinos griegos o ya del Egeo, como el Litios, que era un vino muy caro. Dentro de la península ibérica pues, tuvieron cierta fama los vinos layetanos del área de la Tarraconense, que también está acompañada de una fabricación importante de ánforas para su envase y comercialización. Otro producto muy importante, bueno, en relación al vino también anoten el vinagre, porque luego hablaremos de ello a la hora de establecer la conservación. El vinagre era un producto siempre presente dentro del penus de la bodega romana. Se utiliza además como condimento para las ensaladas, pero también como un elemento de conservación. Y era muy conocido, muy apreciado el vinagre del vino de Alejandría. Se conocen incluso ánforitas con una inscripción procedente de la casa del Menandro en Pompeya. Dentro de los productos de origen vegetal habría que hablar también de las especias. Las especias formaban parte muy habitual de la cocina romana. La cocina romana es una cocina de sabores fuertes, muy especiados, y se utilizan pues algunas de, bueno, esto es una imagen lógicamente moderna, pero están todas las especias que utilizaban los romanos, como la nuez moscada, las pimientas de distinto tipo, el anís estrellado, el azafrán, es decir, que nada nuevo bajo el sol nuevamente. Y ya que esto digo, pues hay que hablar de la sal, un elemento fundamental. Y decía Plinio, hablando de sol y sal, que nada más útil en el mundo que el sol y la sal. No olvidemos que salarium inicialmente no era otra cosa sino la ración de sal, que luego pasó a designar el dinero que hacía falta para comprar esa ración, y con el tiempo dio lugar al salario, que es los emolumentos que percibimos gracias al trabajo regular. O sea que la etimología de las palabras nos dice mucho acerca de la importancia estratégica que tuvo en este caso la sal en el mundo antiguo, porque es un elemento fundamental para la conservación. Pensemos que aunque había pozos de nieve en el mundo romano, la conservación de ciertos productos perecederos pues era muy difícil, y la sal era un elemento fundamental para conseguir la conservación. Por ejemplo, en la naciente Roma ganadera se sistematiza la vía salaria que unía la capital Roma con la Sabina, que era el lugar de donde venía, les llegaba la sal a los habitantes de Roma. En Hispania, por supuesto, se conocen muchísimas salinas, aquí tenemos alguna, un guiño a la región aragonesa, la de Undués de Lerda, pero también en Vigo se conservan salinas, o por ejemplo las salinas de la zona de Alicante, de Guardamar. Bueno, también se utilizaba la sal de gema, la sal de mina,
pero en la península ibérica, en las zonas de costa, se utilizaron muchísimo los recursos de la sal marina. La sal se utiliza incluso pues, para la conservación de la leche o para su conservación en forma de queso. Pasamos a hablar del segundo gran pilar de la alimentación, que serían los productos relacionados con la ganadería y con la avicultura. Aunque las películas fundamentalmente y algunos textos recrean la imagen de una sociedad romana muy carnívora, hay que decir que los romanos, bueno, tomaron carne, pero no fue su principal aporte de proteínas, por lo menos en los momentos iniciales, donde eran bastante frugívoros y bastante herbívoros. La introducción de las carnes tiene lugar ya en un momento avanzado de la época republicana y no se consumen todas las carnes. Por ejemplo, los bovinos apenas se consumen, sobre todo en los tiempos antiguos, porque eran los animales relacionados con la carga, el trabajo en el campo, y eran muy respetados, algo así como las vacas en la India, ¿no? Tenían casi un carácter sagrado. Sí que se consumían mucho más los ovicaprinos, las cabras, las ovejas y sobre todo el cerdo. El cerdo les encantaba a los romanos, era una carne, la carne más cara que había, pero se consumía muchísimo, hasta el punto de que, bueno, tenéis ahí un texto que no me da tiempo a leer, como va a quedar grabado, luego lo podéis ver, es un texto muy bonito de Catón, donde nos habla cómo se salaban los jamones. Y aquí tenemos una escena de matanza, pues que, bueno, cualquiera que sea de pueblo y haya vivido una matanza, pues se dará cuenta del paralelismo, ¿no? entre una cosa y otra. Y luego, pues esa riqueza iconográfica, donde vemos al cerdo formando parte consustancial de todas las representaciones de las carnicerías o de las escenas de despiece. O un pobre cerdito, aquí, bueno, la huella del cerdito obtenida por este sistema de los calcos de Pompeya, ¿no? Donde vemos al animalito pues en el momento de su fallecimiento por el problema del volcán. Decía antes que se consumían ovicaprinos, y aparte del consumo de sus carnes, pues era muy importante la obtención de leche. Los romanos tomaban bastante leche, la leche se podía tomar fresca, recién ordeñada. Cuando había que conservarla por algunos días más, se le agregaba una importante cantidad de sal para evitar que entrara en putrefacción. Pero lo más habitual fue la aplicación de la leche para la obtención de quesos y de cuajos. La ricota famosa de los italianos nació en Roma. Aquí la tienen representada en muchísimas pinturas de una manera bastante real, reiterativa, ¿no? Donde vemos que se cuajaba en esas especies de moldes realizados con juncos, con fibras vegetales. Otros productos muy presentes dentro de la mesa romana son las aves de corral. La cría de aves de corral era bastante habitual, sobre todo en las villas romanas. También las conocemos se han identificado muchísimos restos de pollos y de gallinas en Pompeya y Herculano. Aparte del consumo de carne, que lo vemos aquí, una parte importante de los productos de estos animales iban dirigidos a la producción de huevos. Los huevos son protagonistas en la mesa romana, tanto en las mesas pobres como en las mesas ricas. Y así lo vemos representado, incluso conservados dentro de esos depósitos maravillosos tantas veces citados. También son apreciadas otros tipos de aves, como los patos, las ocas. Por ejemplo, las ocas se engordaban para que el hígado, bueno, la sometían a esa tortura que hacemos hoy también para la obtención de foie gras, que era un alimento muy sibarita y muy apreciado en la mesa romana. Y otro tipo de productos cárnicos que aparecen sin lugar a duda en estas mesas, pues eran los que vienen a través de la caza. Animales como los jabalíes aparecen reiteradamente representados, las liebres, las ocas, los patos, incluso animalitos como antílopes más exóticos. No debemos olvidar
que la caza, sobre todo en las sociedades tardías, es un distintivo de clase. La actividad cinegética es uno de los ámbitos, de las esferas de ocio de las clases acomodadas romanas y bueno, pues una parte de esa caza llegaba también a la mesa en forma de estos manjares. Otro alimento importantísimo en el mundo romano fue la miel. La vemos representada, a mí esta pintura es que me encanta, porque es que es una orza como podríamos ver ahora en una tienda gourmet en cualquier ciudad. La miel es el edulcorante de la antigüedad y se conocen colmenas como estas de Segóbriga y también este tipo de objetos que han sido muy estudiados por un investigador portugués que se llama Rui Morais y que se llaman potes meleiros y que son unos recipientes que tienen esta especie de pestaña para evitar que la miel se derramara una vez que se había hecho el vertido. Son recipientes para la conservación de la miel en la despensa, por así decirlo, porque ya se dan cuenta también de que tienen un cierto tamaño. O en este caso, muy interesante, que tienen un pitorro en la parte de abajo que se taparía con un corcho o con un opérculo de otro elemento, de otro tipo de materia para evitar el derramamiento de la miel. Y llega ya el turno a una actividad productiva muy importante, ya les decía antes, que es la que tiene origen en la pesca, en los animales fundamentalmente de origen marino. Estos animales gozaron de un prestigio sin igual en la mesa romana, se hacen eco precisamente casi todas las fuentes de este asunto, pues nos narran la captura de presas enormes, excepcionales, que se donaban a personajes importantes, de peces gigantes que se consumían en banquetes singulares. Las especies que se consumían nos resultarán a todos muy familiares, pues estaban la morena, la anguila, el atún, el esturión, las sardinas, los boquerones, en fin, casi todos los pescados que podemos comer nosotros, incluyendo los calamares, las sepias, los pulpos, bueno, todos, prácticamente todos los que comemos nosotros hoy en día. También se difundió a partir del siglo II la icultura, es decir, el cultivo de peces dentro de las casas ricas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues conocemos algunos pasajes en este sentido, donde dice, hay un pasaje muy bonito que dice que Cayo, un señor que se llamaba Cayo Irrio, prestó a Julio César 6.000 morenas para su vivero, para un banquete. O sea que nos da un poco de idea de las cantidades y el aprecio por estos sistemas. Los métodos de pesca pues los tenemos perfectamente representados en este repertorio de imágenes, generalmente, bueno, todas ellas realizadas en mosaicos, salvo este, que es de origen peninsular, los demás son mosaicos del norte de África, y vemos pues a morcillos o personajes subidos en estas pequeñas barquitas que se llamaban lintres y que estaban pescando distintos tipos de animales marinos. Esta me gusta mucho, que está haciendo una captura de un pulpo. Bueno, aquí les vemos también con la pesca de anzuelo y aquí con la pesca de red. Es decir, las artes de pesca eran muy parecidas a las que se han utilizado en la pesca tradicional hasta hace muy poquito tiempo. Y dentro de los productos de origen marino, pues tenían un papel muy especial, también muy apreciado dentro de la mesa, los mariscos y los moluscos. Aquí tenemos representadas las gambas, las langostas, los erizos de mar, las coquinas, los mejillones, bueno, todo este tipo de elementos que sabemos que formaban parte de los banquetes, siempre relacionados con las clases más privilegiadas de la sociedad. Una de los productos relacionados con el ámbito marino más apreciado, pues eran las conservas de pescado, generalmente en forma de salazón, y sobre todo el garum. El garum, rápidamente os diré que
Es un producto de la maceración de las vísceras y otras partes carnosas de distintos tipos de peces conservados en sal, en una salmuera de sal. En realidad, el proceso químico que permite la transformación de todos estos pescados en garum es una fermentación del pescado en presencia de ese antiséptico que es la sal y que impedía la putrefacción. En el garum se empleaban inicialmente especies grandes como las distintas especies de túnidos, pero hay unos estudios muy importantes que se están haciendo ahora dirigidos por el profesor Darío Bernal, catedrático de arqueología en la Universidad de Cádiz, que ha permitido demostrar, aquí tenemos una persona, una chica de su equipo trabajando en una de las piletas de salazón de Baelo Claudia, ha permitido demostrar la existencia de al menos 5 clases de garum realizadas con distintos tipos de pescado, pescados en este caso de formato más pequeño que antes se pensó que no formaban parte, o sea que no se utilizaban para la obtención del garum, y serían pescados pues, del tipo jurel, caballa, sardinas, boquerones y hasta de ostras se hacía el garum gaditano. Se mezclaban en un recipiente, en estos recipientes, esos productos del pescado con una mezcla, una parte de sal por 8 de pescado, o también se podía hacer en una salmuera, es decir, con presencia de agua, se dejaba al sol, se removía cada día con grandes palos y lo último, una vez que ya se había producido esa fermentación, se colaban los restos y el líquido era específicamente el garum, pero había otros subproductos de esas distintas fases de la criba o del colado que también se comercializaban con otros nombres, podía ser el alec, la muria, el liquamen, y tenían un precio inferior al del garum, que era el producto top, ¿no? Además, llevaban aparejadas, la industria del garum lleva también aparejada la realización de las ánforas dedicadas a su transporte por vía marítima. Aquí tenemos un aspecto de la acumulación de ánforas en la llamada botiga del garum, en Pompeya, también excavada por el profesor Bernal, y que nos da un poco de medida de la dimensión de este negocio. Había una serie para poner en la mesa, aparte de las ánforas, que suelen contar también con títulos muy ilustrativos acerca del contenido, pues existían este tipo de jarritas que se han encontrado exactamente igual desde el punto de vista de la cultura material, y que eran las jarritas que permitían utilizar el garum dentro de la cocina, ¿no? para servirlo como aditamento. No es una salsa que se ponga sobre la comida, sino un producto, uno de los productos que ayudaban a cocinar los distintos tipos de plato. En el caso de que se utilizara como salsa, daría lugar a una transformación del sabor, de los caracteres organolépticos de los alimentos, dando lugar a eso que los gastrónomos o los cocineros de alto nivel han llamado el quinto sabor, el umami, que es un sabor, bueno, yo no he probado nunca esto, me daría un poco de asquete, la verdad, porque el pescado no es mi fuerte, pero bueno, dicen que es un sabor bastante particular. Una cuestión importantísima, que lo vengo diciendo reiteradamente, es el de la conservación. Aquí he puesto brevemente todos los procedimientos que utilizaban en las cocinas romanas para conservar los alimentos. El más importante, las salazones, es decir, la sal servía para la conservación esencial de la carne y del pescado. Por eso la carne pues, era un producto que había que cocer durante mucho tiempo porque era durísimo. También se utilizaba el vinagre, el ahumado, someter los productos una vez secados al aire a la acción del humo les daba un sabor característico y también alejaba a los bichos e impedía la putrefacción. El aceite de oliva, la fermentación alcohólica, que es el elemento que permite en este caso la obtención de vino o de cerveza, o la fermentación láctea, que permite obtener yogures o quesos. La miel, el secado al aire, en el caso de las frutas, fundamental. Eso sí, conservando siempre el pedúnculo para evitar que se pudrieran.
También el escaldado, sumergir en agua hirviendo algunos productos, también, especialmente las frutas también. La cocción en vino, que se aplicaba a distintos tipos de alimentos, o la realización de embutidos, que bueno, ya hemos visto antes en la charla de la profesora Giral, esto de las morcillas, pero bueno, había todo tipo de salchichas y de subproductos derivados del cerdo. Ahora vamos a ver cuáles eran los elementos que se utilizaban dentro de las cocinas para hacer la transformación de esos alimentos en manjares. Bueno, pues para la realización de las cocciones se utilizaban las ollas con formatos muy diferentes, aquí los veis, son recipientes profundos, casi siempre con evidencias de haber sido sometidos a la acción del calor, pero a partir de determinado momento se impone este tipo de objeto, que es el cacabus o una cacerola o cazuela, que sería el equivalente, si me permitís la licencia, a nuestras ollas a las ollas express actuales, porque les ponía una tapadera y entonces ahí se generaba un alto nivel de ebullición y se producía una cocción muy correcta de los alimentos. También se utilizaban este tipo de elementos o marmitas para cocinar al vapor y, lógicamente, estos objetos no se podían poner tal cual sobre las brasas porque eran inestables. Entonces se utilizaban estos morillos que veíamos antes. También hay muchos alimentos que se realizan mediante calor en seco y uno de los objetos más característicos para este tipo de preparación es la patina, que recibe el nombre de uno de los alimentos que se hacían en ella, que se llamaba patina también, lógicamente, y son pues unas grandes fuentes con un revestimiento interior adherente, generalmente rojo. Esto se inventa en Italia y traspasa rápidamente las fronteras por vía de la importación y después por la vía de la imitación, y de hecho en la península ibérica pues veremos muchísimas de estas patinae ya con rasgos de tratarse de fabricaciones provinciales. Aquí las vemos expuestas directamente sobre las brasas, muchas veces van acompañadas de un plato, porque esta patina era una especie de cuajo en el que formaban parte de ese cuajo los huevos y entonces se desmoldaba en el plato que la cubría. También son frecuentes los tripes, estas patinae que tenían estas tres patitas y que esto no era otra cosa que un invento para evitar que reposaran directamente sobre las brasas, las sobrelevaba un poco y había que estar menos pendiente del calor. También se freía, las sartenes son exactamente igual que las nuestras, redondas, alargadas y muchas veces con un vertedero para recoger el aceite sobrante, porque el aceite, aquí lo vemos también, el aceite era un material bastante caro en la antigüedad. Para la molturación, para la realización de salsas, para reducir las especias, utilizaban los morteros, el mortarium, que generalmente solía tener una superficie interna con pequeñas piedrecitas incrustadas o bien con una serie de líneas realizadas en relieve para facilitar la fricción y facilitar con la mano del mortero, el pistilum, la realización de la molturación. Solían también tener este pitorro vertedero porque a veces estas preparaciones eran líquidas o semilíquidas. Y también formaban parte de los objetos que servían a las funciones para realizar la conversión de todos esos alimentos en manjares para la mesa del banquete, pues este tipo de objetos funcional, como los barreños para lavar, cuando no había esos pequeños puntos de acumulación de agua en las cocinas, que antes olvidé decirlo, pero no había desagües, el agua se tiraba al suelo, tenían una pequeña inclinación las cocinas y se vertía directamente a la calle. O también los embudos, ya veis que hemos inventado pocas cosas. Y otro tipo de objetos un poquito más singulares, como estos gliraria, que son estos objetos que decía antes la profesora Giral, que servían para que estos animalitos, los lirones, que ellos se comían con fruición en los banquetes, pues estuvieran dentro de las bodegas alojados. Eran unos objetos con como una especie de circuito interior para que los animales pudieran andar y agujeritos para que pudieran respirar los pobres lirones. O estos elementos para la realización de pasteles,
Son moldes de pasteles, aunque otros autores dicen que serían para poner huevos sobre las brasas, vaya usted a saber, o los cucharones de cocina realizados en este caso en madera, y los grandes cuchillos de cocina para el despiece de las grandes piezas. O este objeto, que es esta especie de samovar a la que me refería antes, que estaba representado en el mosaico de la villa de Marbella, que servía para calentar los alimentos dentro del... cuando estaban en el triclinium, o todo tipo pues, de elementos de mimbre, de cestillos, etc. Es decir, las cocinas romanas tenían muchísimos elementos auxiliares. ¿Y qué podemos decir del servicio de mesa? Pues del servicio de mesa hay que decir que nuevamente a partir del siglo II a.C. las influencias llegadas de Grecia pues comienzan a refinar la mesa de los romanos, que hasta el momento había sido pues una cosa de gran sencillez y poco, bueno, pues poco exotismo, ¿no? Se llama ministerium al conjunto de elementos que servían para llevar los alimentos a la mesa o para consumirlos dentro de ella. Y dentro del ministerium había como dos grandes categorías, lo que se llamaba basa escaria, que estaba compuesto por los objetos destinados a presentar, servir y consumir los alimentos, o basa potoria, que eran los objetos relacionados con la ingesta de líquidos, generalmente de la ingesta de vinos. Pero bueno, había vinos, pero había también otros productos como los vinos dulces, el mulsum, etc. O sea, que no solamente se tomaban vinos a secas, sino otro tipo de líquidos. Bien, pues dentro del servicio de mesa más característico estaba el plato llano, la patela o catilus, o el catinus, o lo que llamaríamos hoy el bol o el plato hondo. Y este tipo de vajilla, en este caso he puesto sigilata, tierra sigilata, que muchos alumnos a nosotras nos dicen en los exámenes que era una vajilla de lujo, y yo tengo que decirles que no, que dentro de las vajillas romanas era una vajilla normalita, sería pues como la vajilla de diario que nosotros tenemos. La vajilla de lujo en la mesa romana es esta, es la vajilla metálica, la vajilla generalmente realizada en plata y a veces con incrustaciones de oro. Esta era la vajilla fetén. Luego, en el medio estaba la vajilla de vidrio, que ahora veremos por qué era tan importante el uso del vidrio. Es que el vidrio comienza a fabricarse en la segunda mitad del siglo I a.C., y constituye una enorme revolución en el mundo romano, porque a partir de ese momento se podían realizar toda una serie de objetos de formas muy diversas, generalmente inspiradas en prototipos metálicos, y que, bueno, pues el vidrio, ya sabéis cómo se obtiene por medio de la fusión de distintos componentes, de distintos minerales, que son fundentes y vitrificables, en unos casos añadidos a sodio o potasio o magnesio. Y a partir de ahí, esa masa produce una frita que cuando se le puede dar forma por distintos procedimientos permitía la obtención de objetos tan refinados como los que podéis ver en esta diapositiva. Se utilizaban muchísimo dentro de las mesas romanas. Vuelvo a traer a colación algunas de las imágenes que ya habíamos visto antes, y ya veis estos fruteros que a mí es que me parecen maravillosos, porque bueno, yo me los compraría para tenerlos en mi casa, o las jarras de vidrio representadas de manera absolutamente vívida y sensacional en estas pinturas romanas. Pero como os decía, la vajilla de lujo es la vajilla de plata. Aquí la tenemos representada en la tumba de Vestorio Pisco, y aquí tenemos algunos ejemplos, bueno, pues del Museo de la Civiltà Romana, el Tesoro de Bosco Reale, el de la Casa de Pidius Primus. La vajilla de plata es una vajilla pues absolutamente privilegiada. Es muy gracioso el pasaje del banquete de Trimalción, donde el liberto está, bueno, explicando el peso de todos y cada uno de los elementos de su vajilla de plata, para decir que tiene una auténtica fortuna en forma de vajilla. Conocemos estos elementos, por supuesto, gracias a ese repositorio inefable que son los yacimientos vesuvianos,
Pero también lo conocemos. Bueno, aquí tenemos este maravilloso tesoro con esta cantidad ingentísima de piezas de todo tipo, también algunas decorativas, bueno, con todo tipo de cántaro y de vasos para el consumo del vino o para la presentación de los alimentos y para su consumo también, todo ello riquísimamente repujado. Eran materiales muy caros, pero no siempre quienes los tenían habían pagado un alto precio por ellos, porque no tenemos que olvidar que muchos de estos elementos venían por la vía de los botines, en el caso de las guerras, sobre todo aquellos objetos que cuando se estudian se ve que son bueno, fabricados fuera de talleres itálicos, sobre todo talleres orientales, griegos, etcétera. Bueno, pues esos habían venido por la vía de los botines o de los robos y sus propietarios no habían pagado grandes cantidades. Pero una parte importante de estos objetos, fuera del ámbito vesuviano, lo conocemos por la vía de lo que se llaman las ocultaciones, porque eran elementos tan importantes para sus propietarios que ante un caso de inquietud, porque, bueno, pues porque se previera que hubiera tumultos en la ciudad o en la zona donde se encontraban, cosa que era particularmente frecuente en el mundo tardío, pues era bastante habitual proceder a la ocultación de los objetos más preciados. Aquí tenemos una representación de este acto y aquí una vista de cómo aparecen cuando se excavan. Suelen ser agujeros, como ven, con los objetos apilados uno encima de otros, porque aquellos que los enterraron, pues desgraciadamente no tuvieron momento de volver a recuperarlos y debieron tener un mal final. Pero para los arqueólogos, pues esto es una vía fundamental de conocimiento de este tipo de asuntos. Y ya que hablamos de basa escaria, es decir, aquellos elementos que servían para la presentación, pues este conjunto maravilloso de bandejas para servir en la mesa. El Argentum Escarium pues estaba comprendido por una gran bandeja para transportar la comida, probablemente tenía forma rectangular, pero también había bandejas ovaladas o circulares como esta que he recogido en esta diapositiva. Pero había todo tipo de cosas realizadas en vajilla de plata, pues el salero, por ejemplo, que no faltaba nunca encima de la mesa, un salero y un pimentero. Para la pimienta se llamaban piperatoria y salina los saleros, estaban siempre en las mesas. Además, la sal era tan importante que, olvidé decirlo antes, se ofrecía a los lares, a los dioses del hogar. Era habitual hacerles dentro de los lararios, que explicaba antes la profesora Giral, lo que eran, pues había ofrendas de sal y también de pimienta. Luego, dentro de los basa escaria, pues todo tipo de elementos realizados según la capacidad adquisitiva del dominus, del propietario, en distintos tipos de material. Pues aquí tenemos una terra sigillata con su marca en el centro, un vidrio, elementos metálicos o objetos en vidrio con una fabricación específica, en este caso de tipo mille fiori. No tengo tiempo de explicar cómo se hacían porque ya voy un poquito justa para dejar tiempo para las preguntas. Muy importantes también los basa potoria, es decir, todos aquellos elementos relacionados con el consumo de vino dentro de la mesa y que también se realizaban en distintos tipos de producción, en unos casos cerámica, como estas cerámicas vidriadas, que eran importaciones aunque se conocen fabricaciones hispanas, lo normal es que se tratara de importaciones procedentes de Oriente, que era donde se encontraban los alfares más especializados en este tipo de producción, o distintos tipos de cáliz o de copa fabricados en este caso en sigilata itálica o en vasos de paredes finas. Las paredes finas son una producción específicamente centrada en la realización de vasos para beber. Y luego ya, pues si queremos ir al sumum de la riqueza, pues lógicamente los vasos de plata, pero también algunas manufacturas realizadas en vidrio, como esta, que el famosísimo vaso de Licurgo, que está realizado con la técnica de la diatreta, que también es una técnica que no puedo entrar a comentar, pero que, como pueden ustedes imaginar, lleva una talla específica y era un vaso
cuyo precio debía estar a la altura de un vaso de plata. Y llega el turno a los cubiertos, que había pocos en la mesa, fundamentalmente de tipo cuchara, con dos tipos. La coclear, o sea, este tipo de cuchara con una paleta redonda u ovalada y siempre este remate apuntado que servía para comer los huevos y sobre todo para sacar el bichito de los caracoles. Se ayudaban y lo sacaban así. Aquí vemos, también había grandes cucharones para hacer el servicio de mesa. Aquí vemos a los sirvientes en el acto y llamo la atención sobre la manera de cogerlo para servir, que es la misma forma que utilizaría cualquier camarero que se precie para servir la comida, ¿no? Con dos objetos para servirlo correctamente. No se utilizaba el tenedor en la mesa romana, solo un tenedor grande para el trinchado, pero no se utilizaba el cubierto tenedor. Sí que se podía utilizar este pequeño cultellus o cuchillito, pero lo habitual es que tuvieran la cacha de hueso o de marfil, y era muy habitual que los propios invitados fueran con su propio cuchillo en la nariz. Y ya vamos a ir abordando ya las cuestiones relacionadas con la celebración. Ya estamos en la cena, aquí una serie de imágenes, algunas ya viejas conocidas, como estas de la casa de los Castos Amantes de Pompeya, o estas del Palazzo Máximo, del Museo de la Civiltà, donde vemos la realización de cenas en distintos tipos de escenario, donde reina, bueno, pues una cierta animación, ¿no? en el acto, que he dicho una cena en tres actos, porque primero hay que decir que el convivium tiene dos partes, la parte de la cena propiamente dicha y la parte de la comisatio, que es cuando se consume el vino, pero la parte de la cena propiamente dicha tiene tres actos, porque había una sistematización interna que afectaba al orden de los platos y a lo que se comía, y también a lo que se servía en cada una de ellas. El banquete solía comenzar pues, después de la visita vespertina de las termas. La profesora García Entero esta mañana les hablaba de este asunto, pues sobre las 4, que era la hora décima para los romanos, podían comenzar las cenas, y a veces, bueno, lo habitual es que en 4 o 5 horas hubieran terminado, pero a veces se prolongaban durante altas horas de la noche. La cena del banquete romano se regía por una serie de normas de etiqueta y de buen comportamiento que están perfectamente recogidas en las fuentes clásicas. Por ejemplo, a la llegada a la casa, antes de comenzar la cena, los invitados se quitaban la túnica y un esclavo o esclava les lavaba los pies. Incluso podían hasta tomar un baño antes de entrar en el comedor, pero habían de entrar limpios. Está perfectamente tipificado, como les decía antes, la posición de las personas dentro de los lechos, ¿no? De los letti triclinares. De tal manera es una posición rígida, reflejo absoluto de la extracción social de cada uno de los participantes en el convite. Así, aquí en el imus lectus o el lectimus se encontraba el anfitrión en esta posición y en el medius lectus el invitado más importante en esta posición, es decir, estaban codo con codo el anfitrión, el dominus y el invitado más importante. Y este era el lugar reservado para la persona de menos peso dentro de la estratificación social de quienes habían acudido a la cena. Es decir, que de alguna manera, pues un banquete, un convivium, era una imagen, como tantas otras cosas en el mundo romano. Han visto las caveas, la estratificación de las caveas en los edificios para espectáculos, donde había también una rígida estructuración social, pues aquí también la había indudablemente. El comensal, ¿cómo comían? Pues comían, como ha dicho antes la profesora Giral, recostados sobre el brazo izquierdo. A veces vemos reconstrucciones donde están comiendo con la izquierda y eso no es correcto, porque las fuentes se preocupan de decirnos que cuando un invitado se equivocaba y utilizaba la mano izquierda, se le reconvenía.
y le decían que tenía que hacerlo con la derecha. O sea, era así como una costumbre de mala educación. Por tanto, siempre recostados del lado izquierdo y con la mano derecha liberada para comer. Normalmente comían con los dedos. Cogían pequeñas porciones de comida porque la comida llegaba al comedor o se despiezaba in situ o ya llegaba despiezada de la cocina, y entonces solo tenían que coger pequeños pedacitos que iban comiendo. Eso significa que muy a menudo tenían que lavar las manos, y entonces había unos criados, unos sirvientes específicamente dedicados a pasar una jofaina con agua perfumada para el lavado de manos. Pero además tenían también una servilleta que era propia de los participantes en el convite. La llevaban de su casa, se llamaba mapa, y a través del banquete de trimación sabemos cómo eran, o bueno, cómo eran por lo menos las que se utilizaron allí, que eran unos paños blancos con una franja roja y muchos volantes. Bueno, pues en una de las pinturas que les he proyectado antes, nos fijamos en un detalle, y aquí vemos una de estas servilletas que no tienen los volantes, pero sí unos flecos, y también tiene la raya roja, de la que nos hablaba Petronio. Bien. Aparte sí, es una cosa importante, es esto que les decía antes, o que les avisaba antes de arrojar los desperdicios al suelo, que no era una costumbre cochina, sino que era una costumbre relacionada pues, con una transposición de cuestiones de carácter religioso. Y fíjense si era importante que hasta surge un género en la multivaria, que es el género de las arotos oikos, que significa la casa sin barrer o la casa por barrer, en la que se representan los objetos que permanecían en el suelo tras la celebración de un banquete. Es una fuente iconográfica muy interesante para saber qué comen, aparte de todas las otras fuentes de información que les explicaba antes, pero también es una fuente muy interesante para ver un poco cuál era esa costumbre, porque estaba ritualizado el acto del barrido. Aquí lo vemos en esta representación, vemos a los niños, generalmente solían ser criados jóvenes, scopari, llamaban por lo de la escoba, limpiando el suelo y recogiendo los desperdicios, pero era una recogida ritualizada, es decir, se encomendaban a los espíritus de la casa, porque una vez caían los alimentos al suelo, cambiaban de dimensión y dejaban de ser alimentos desperdiciados y pasaban a convertirse en alimentos de los dioses. Y esa ritualización pues, implicaba que se podía limpiar con unas gamuzas especiales, e incluso en algunos casos nos dicen las fuentes que se les echaba también un poco de azafrán. Bien. Y ya llegamos al proceso de la cena y a esos 3 actos en los que se dividía. El primer acto es lo que se llamaba gustatio. Y la gustatio empezaba con una invocación a los dioses, agradeciendo su protección, un poco como los americanos con la acción de gracias en las comidas. Y bueno, ¿qué se comía en la gustatio? Pues nos lo dice Horacio. Cualquier cena que se precie de serlo empieza con huevos y acaba con manzanas. Bien, pues aquí estaban los huevos, generalmente huevos cocidos o huevos pasados por agua, pero también quesos, olivas. Y Apicio ponía algunas ensaladas realizadas con calabaza asada, bueno, y acompañadas por salsas, o también ensaladas ligeras, en este caso de puerros y de lechugas. Pues esto era lo que se acompañaba de un vino dulce o mulsun, porque digamos que en esta fase de la cena todavía no se habían entregado a los placeres de la bebida y era un consumo todavía moderado en el que podían llevar una conversación hasta cierto punto normal. El segundo acto de la cena es lo que se llamaba la prima mensa, y la prima mensa eran los platos fuertes de carnes, pescados o mariscos. Lógicamente esto no viene del mundo romano, esto es muy actual, pero de alguna manera estaría evocando pues, la presentación sibarita que las fuentes transmiten de algunos banquetes famosos. Y aquí tenemos ese recipiente que veíamos antes representado
en un mosaico, que es un recipiente de conservación de flos de garum, o garum flor, que era el garum fetén, el más caro y el más apreciado, vamos, el de pata negra, ¿no? El equivalente a un jamón de pata negra. Y el tercer acto serían la secunda mensa, que era el equivalente a nuestros postres. Y ahí pues aparecían todo tipo de dulces, entre ellos pues estas especies de torrijas conservadas con miel, todo tipo de pastelillos. Muchas veces los pastelillos tenían una decoración realizada con moldes, también frutos secos, y como no, las manzanas, que era lo que la tradición indicaba que debía ser el elemento fundamental para el cierre de la cena. Y a continuación venía ya pues, la parte más animada, ¿no? Por así decirlo, de la cena, la parte más festiva y la más desenfadada. En este momento, las matronas, es decir, las mujeres no sé cómo decirlas, iba a decir buenas, las otras no eran malas, simplemente no tuvieron oportunidad de elegir dónde estaban, ¿no? Era una cuestión social, casi de cuna. Bueno, las santas de los domini, pues tenían que salir porque estaba muy mal visto que las mujeres participaran en esta parte de los banquetes porque no podían consumir el vino. Os diré que en el mundo romano existía una cosa que se llamaba el ius osculi, el derecho del beso, que era un sistema, un procedimiento que tenían los familiares, sobre todo los maridos o los padres, para comprobar que las esposas o las hijas o las primas o las hermanas no habían ingerido vino. Entonces las mujeres salían, las matronas salían y entraban las cortesanas. Y aquí, bueno, pues son unas pinturas absolutamente maravillosas de la casa de Castiamante de Pompeya, donde vemos ya los hombres sometidos ya a la acción de los vapores etílicos. Se tomaba mucho vino. En este momento, los invitados se ceñían la frente con las coronas conviviales, que eran unas coronas realizadas con laurel, con mirto, con flores, por la creencia de que aquello ahuyentaba un poco los efectos del vino y les despejaba la cabeza. En ese momento se elegía un rey del banquete que se llamaba Magister Vivendi, y este personaje era el encargado de decidir cómo se iba a mezclar el vino con el agua, porque en el mundo romano nunca se tomó el vino puro, se tomaba mezclado con agua. Entonces, las mezclas más clásicas eran la de una parte de vino por 3 de agua o la de 3 partes de vino por 5 de agua, bien digo. Pero también el Magister Vivendi determinaba qué número de copas se iban a tomar en la comisatio, que podían oscilar entre 3 copas y hasta 7 u 8, con lo cual los efectos ya se pueden imaginar cuáles eran. Entre brindis y brindis, pues las conversaciones iban subiendo de tono, pero otras veces, pues había todo tipo de representaciones, de danzas, de charlas filosóficas, de charlas políticas. Incluso nos dicen los testimonios escritos que se llegaban a sortear regalos de todo tipo, que luego se los llevaban a su casa, pues sandalias, peines, lámparas, todo lo que se os pueda ocurrir lo regalaban. Y luego, en otros casos, los banquetes se dedicaban a jugar, a juegos, juegos de dama, juegos de tablero, de mesa, cuando el consumo de vino no había disparado las borracheras. Y cada tipo de vino, aquí tenemos una escena pues bastante fiel, yo creo que recoge bien cuál era el ambiente de este tipo ya de celebración, del cierre de la cena con la comisatio. Y luego ya estoy terminando, que creo que voy... para cada tipo de vino, pues había, para cada tipo de vino no, dentro de la mensa binaria para el consumo de vino, pues había recipientes específicos, en parte los habíamos visto antes al hablar de la vajilla de plata, y aquí tendríamos pues un elenco de los elementos más característicos para el consumo de vino, desde las jarras, los vasos que los vimos antes en los vasapotoria, pero también este tipo de calderos, que era donde se realizaban las mezclas, el equivalente a las cráteras griegas, y los coladores, porque los vinos antiguos solían tener bastantes pozos y requerían su filtrado y su colado para hacer de ellos
un producto bueno. Los vinos podían ser de muchas categorías. Entre los más afamados estaba el Falerno, y para el consumo del Falerno, por ejemplo, había unos vasos específicos que se llamaban vasa murrina, que estaban hechos con ágatas y pues, piedras semipreciosas, ónices, etc. Bien, avanzada la noche, terminaba el banquete, los invitados se iban a su casa y el Dominus pues, se retiraba a sus aposentos porque la mañana siguiente tenía que madrugar para recibir a sus clientes. Y hasta aquí el contenido de esta conferencia sobre el Convivium. Creo que me he quedado sola. Bueno, muchas gracias, Mar, por la interesantísima conferencia. Lo único, como vamos mal de tiempo y el centro cierra, habíamos pensado en dejar las preguntas para mañana o para si la pueden enviar a lo mejor, Sí. si nos la pueden enviar y te las hacemos llegar, si te parece bien. Mañana me puedo conectar si queréis, vale. Porque a las 11 es, ¿no? Sí, a las 11 es la... Pues yo mañana me puedo conectar a las 11 y respondemos las preguntas. Si les parece bien a ustedes, sí, os parece bien responder a las preguntas mañana, como encierra el centro y eso, pues habíamos pensado hacer eso, Mar. Vale, pues nada, sin problema, yo mañana a las 11 me conecto. Muchísimas gracias por todo. Adiós, adiós, Hasta adiós. luego. Adiós.